Restaurante Blanco y Verde. Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia. Estamos en calle Escriba Luna, número 3, esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés. Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar este acto organizado por la Federación de Peñas con motivo, obviamente, de la concesión al Gran Teatro del Potro de Oro Institucional. Obviamente hay que empezar dando las gracias por su asistencia a los representantes del Ayuntamiento, del Grupo Socialista, de Vox, de Hacemos Córdoba, también hay gente de la Fundación Antonio Galá, del Archivo Municipal, de la Biblioteca de la Facultad de Medicina, en fin, amigos peñistas todos, presidentes de Peñas. Y lo primero, como estamos en su casa y hace de casera, voy a pedirle a Isabel Albaz que, si es tan amable, suba y haga ella la apertura del acto. Gracias por estar aquí. Gracias, yo creo, en primer lugar a la Federación de Peñas, querido Juan, porque cuando vinisteis a plantearnos, a proponernos la posibilidad de realizar esta conferencia con este trío tan magnífico, querido José, Juan Miguel y Herminio, pues, y para hablar del 150 aniversario de nuestro gran teatro, pues lógicamente teníamos que abrir las puertas de esta sala tan maravillosa de Oribe. Agradecer también a los representantes de los diferentes grupos municipales que hoy estén aquí, y yo, como responsable de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, decir que es todo un honor el haber, vamos a decir, comenzado esta responsabilidad justo en el cumpleaños, en el 150 cumpleaños del Gran Teatro. Algo tan nuestro, tan nuestro, que yo creo que todos y cada uno de los cordobeses nos sentimos muy orgullosos. Pero para no olvidar el origen de cómo se han hecho las cosas y cómo se ha trabajado para llegar a celebrar ese 150 aniversario, es muy importante escuchar a las personas que tienen la experiencia y el conocimiento, para que luego, generación tras generación, hagamos las mismas cosas que hicieron ellos, e incluso, si es posible, pues lógicamente mejorarlo. Así que aquí estoy deseando poder escuchar a semejantes conocedores, a semejantes personas tan talentosas, que estoy segura que no nos va a dejar
indiferente y que algunos volveréis a recordar, y yo desde luego voy a aprender muchísimo sobre la historia de nuestro gran teatro. Gracias, Federación de Peñas, gracias al público asistente y a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Isabel. Voy a subir esto un poco porque ahora se me queda a mí la altura. Bien, el ponente de hoy, José Amador Morales, yo lo conocí porque él me llamó a mí para documentarse dentro de lo que yo pudiera darle, porque está haciendo precisamente una monografía sobre la historia del teatro. José Amador es licenciado en Geografía e Historia del Arte, y además es graduado por el Conservatorio Profesional de Música en la especialidad de guitarra. Ha escrito alguna que otra monografía sobre música andaluza y música cordobesa, así sobre las marchas procesionales cordobesas y también sobre la otra Córdoba. Y además ejerce como crítico musical desde hace más de 20 años en revistas especializadas como Codalario, Mundo Clásico, en fin, que es alguien que sabe mucho de esto y sabe mucho de nuestro gran teatro, porque precisamente se está empeñando en hacer una monografía para que todos podamos disfrutarla. Les dejo con José Amador Morales. Ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia, por la gran presentación que me ha hecho Rafa Asencio. Quizás lo único que faltaba decir es que soy un humilde profesor de música de instituto, y a muchos de vosotros lo he dicho, estoy más acostumbrado a un auditorio de adolescentes de 13 a 18 años, y quizás aquí estoy un poquito fuera de mi hábitat natural, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Aquí me ha traído, pues como Rafa ha dicho, el interés o la inquietud de rascar, de investigar un poco en la historia de nuestro gran teatro. En ese sentido, yo creo que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los cordobeses tenemos nuestra propia historia del teatro, del Gran Teatro de Córdoba. Yo no conozco a nadie que no haya puesto un pie en el Gran Teatro, aunque sea una vez en su vida. Y en ese sentido es difícil no dejarse, no impregnar lo que uno va buscando con la experiencia personal que tenemos, ¿no? En mi caso, pues en 1989 creo que fue la primera vez que puse un pie en el Gran Teatro, gracias a mis padres que me llevaron a 2 funciones de la verbena de la Paloma y la Revoltosa. Y desde entonces, pues ha sido siempre un ir y venir, tanto en conciertos de la Orquesta de Córdoba, en ópera, que como los que no conocéis sabéis que es mi gran pasión, pero también obras de teatro, conciertos, etcétera, del Festival de la Guitarra, que es mi otra pasión, etcétera. Así que cada uno puede componer su propia historia. Estoy pensando en el propio Rafa, que de familia le viene una gran relación con el edificio, pues podía hacer prácticamente un libro también él solo de eso, ¿no? Así que con el respeto que me da esa sensación de asistir a los 150 años de un gran teatro en el cual ha aglutinado miles y miles de experiencias de miles de cordobeses a lo largo de todo este tiempo, pues me he acercado a esta tarea. Y digo esto también porque cuando he ido visitando otros teatros, ya sea la Scala de Milán, el Liceo de Barcelona o el Festival de Bayreuth, que he tenido la suerte de asistir como crítico, pues son teatros como el nuestro, que en ese sentido no desmerece para nada, que están impregnados de un aula especial, porque se han vivido muchísimas emociones dentro de ellos, y las paredes están contagiadas de miles de experiencias, de lágrimas, de risas, de entusiasmo e incluso de experiencias personales más allá de la propia escena. Junto a eso, quería insistir también en una dimensión urbana del propio edificio, ¿no? Todos tenemos el Gran Teatro como gran referencia de la ciudad. En la memoria colectiva todos situamos el Gran Teatro como un lugar de interés y que forma parte del propio centro y casco histórico de Córdoba.
Una cosita que me gustaría que tuviéramos en cuenta es la importancia de que es un edificio que nunca ha sido incendiado. Ahora nos parece como algo extraordinario que un edificio se incendie, pero en la época en la que fue reconstruido el Gran Teatro, los incendios estaban a la orden del día, y en sitios públicos como este, pues más todavía. Y casos como el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro de la Zarzuela de Madrid o Teatro Romea de Murcia, son teatros que han sido incendiados alguna vez en su historia. Estoy pensando en el Liceo de Barcelona, que hasta en 3 ocasiones, la última seguramente nos recordemos, en el año 94, pues se llevó por delante prácticamente todo el edificio. Así que tenemos la suerte de tener un teatro básicamente en su estado original, más allá de que fuera reformado en los años 80, y eso es un gran privilegio. Después hay otra dimensión que seguramente luego trataremos más en el coloquio, que es la dimensión de un teatro que ha sido, dimensión pública, política quería decir, de un teatro que ha sido 100 y pico años gestionado de manera privada, que ha pasado, a Dios gracias, a ser un teatro gestionado de manera pública. Digo a Dios gracias porque, como veremos luego, la cosa estaba en que o se demolía el edificio o se convertía en un teatro público. Que a todo esto me gustaría que nos hiciéramos la pregunta: ¿qué sería hoy día de Córdoba si no tuviera un edificio como el Gran Teatro? Porque a la vista está que después no ha habido otro edificio, otras instalaciones culturales de esta magnitud en la ciudad. La historia del Gran Teatro encontramos 3-4 etapas. En 1873 ve la luz, en 1920 hay una pequeña reforma bastante básica, que se ha dicho mucho, pero realmente es una reforma casi cosmética, pero tiene importancia porque hay un pasamano de la empresa Guerrero, su gestión, y eso sí va a tener más importancia en el día a día. De 1920 a 1951 hay otra etapa en la cual pasa a mano de la empresa Sánchez Ramade, que la incorpora a su circuito de teatro y de cine, sobre todo. Y esta última etapa concluirá en 1979, cuando se ejecuta la expropiación del teatro y pasa a mano del ayuntamiento. Desde entonces hasta hoy se formaría lo que sería la última etapa del teatro. Supongo que prácticamente todos habremos oído alguna vez la historia de cómo surgió. No voy a detenerme mucho, pero sí recordar que el teatro está enclavado en un solar que perteneció en su día al llamado convento de San Martín, que estaba situado más o menos entre la calle Claudio Marcelo, calle Gondomar y lo que sería San Hipólito ahora. Y este solar, con la desamortización de Mendizábal de 1836, pasa a manos del ayuntamiento y es convertido en un paseo, que sería lo que se situaría ahora mismo el Boulevard del Gran Capitán entre San Nicolás y San Hipólito. Con el tiempo, sobre todo a partir de 1859, que tiene lugar el primer viaje en tren entre Córdoba y Sevilla, este espacio se ve necesario de ampliar porque se quiere conectar la estación de tren con el casco histórico de la ciudad. Para eso, después de una gran polémica, se decide abrir todo lo que es el paseo que hasta entonces era San Martín, hasta la altura de lo que sería hoy el Corte Inglés, ¿no? Hasta el cruce con Ronda de los Tejares. Y da lugar a lo que sería el Paseo del Gran Capitán, que se inaugura en 1866. Al ejecutar esta obra, este ensanche, podemos decir, se libera un solar, que es el que ocupa el Gran Teatro junto con el edificio anexo, y se pone a la subasta y no tiene comprador. Al final, prácticamente regalado, imaginaros lo que es un solar de este tipo hoy día a 0 euros, pues una sociedad encabezada por un ingeniero que se llamaba Juan
de la Cruz Fuente. Va a ser el primer empresario, el director de la primera compañía teatral que va a actuar. Que el 1 de marzo se dice que se trabaja día y noche y que se aumenta el número de operarios, que el 4 de marzo se construye la butaca fuera del edificio para poder dar cabida a todos los trabajadores que están haciendo su labor allí. Y el 30 de marzo se asegura desde el ayuntamiento que los alrededores quedarán arreglados para la inauguración. Algo que no será del todo verdad, porque durante 30-40 años en prensa vamos a ver una continua queja tanto de los parlamentos, del barrizar que se convierte en la salida del teatro cuando llueve, de la falta de luz, del mal olor de los coches de caballos que hay ahí aparcados, etc. Así que esto del alrededor va a quedar, por lo menos durante 30-40 años, va a estar siempre un poco en entredicho. Y finalmente, el 2 de abril, la última noticia en cuanto a obras se refiere, nos dicen que se ha empapelado y se ha reformulado el teatro. Después de esto tengo apuntadas mejoras posteriores, una vez que ya ha sido abierto el teatro. La más importante de 1886, que se redecora y se la alfombra, que se incluyen caloríferos, que eran como calefactores de gas, que en 1890 se restauran las pinturas, que en 1893 se incluye la luz eléctrica, algo importantísimo para un teatro, ¿no? Imagino que hasta esa época solo iba con luz, con la iluminación de gas. En 1904 se rehabilita la fachada. Ese mismo año se incluye un tocador de sombreros, tras una gran polémica no solo en Córdoba, sino a nivel nacional, por lo que ocupaban las pamelas y los sombreros de la señora a la hora del teatro. No solo en Córdoba, también en Madrid, el Teatro de Zarzuela, el Teatro Real, una gran movida, podríamos decir ahora, sobre este asunto. En 1912 se incluye un depósito de agua por si hay peligro de incendio y un telón de acero. Se mejora la escalera del anfiteatro. Importante aquí tener en cuenta que el anfiteatro y el paraíso tenían su acceso separado, que eso era algo normal en casi todos los teatros, por aquello de distinguir las clases sociales y los accesos a más pudientes que albergaban los párrafos y el patio de butaca. Y en 1920, esta reforma que incluso en el frontispicio del Gran Teatro de día se puede ver, 1873, 1920, de la siguiente fecha que pone, que es una reforma, digamos, de mínimo. Se pinta de nuevo, se ponen espejos, se cambia la iluminación, se recorta un poco el escenario para que el patio de butaca sea más amplio. El techo se quita la pintura que había, que era una gran pintura, una gran alegoría de arte. Cualquiera que visite el Teatro Cervantes de Málaga, que en mi opinión, junto con el Campo Amor de Oviedo, somos más parecidos, pues puede ver más o menos cómo sería el de Córdoba en su día, porque conserva todavía ese tipo de pinturas que eran más habituales en los teatros, igual que el telón pintado con alegoría. Y ya digo que no es una reforma especialmente grandiosa. Después de esto, salvo algunas cosas de pintura y demás, no hay una gran reforma hasta que se expropia el edificio y se reforma completamente en los años 80. ¿Quiénes son los protagonistas del edificio? Pues, como he dicho antes, Pedro López Morales, el gran banquero cordobés. Algunos conocerán todavía de vida la famosa banca de Pedro López, que estuvo hasta los años 50, creo recordar. Y este hombre vino de Logroño, un gran comerciante de textil, hizo fortuna con grandes movimientos financieros y comerciales y también ayudado por su matrimonio con una acaudalada mujer de familia, una mujer de familia acaudalada, y creó lo que se llamaba la banca de Pedro López. Este hombre fue el que se va a hacer con el edificio, tanto el Café Gran Capitán como el de Gran Teatro. El Café Gran Capitán le da grandes rendimientos, al igual que el propio Gran Teatro. Gracias a la tesis doctoral de María José Álvarez, su nombre no le dice nada, pero catedrática de Economía de la UNED y es hermana de la que fuera consejera y ministra
del gobierno socialista, Magdalena Álvarez, tuvo la gentileza de cederme su tesis, que no está publicada, y ahí podemos ver que Pedro López invirtió 1.386.000 reales a la hora de construir el Gran Teatro y obtuvo casi un 20% de beneficio hasta 1890, que murió. Así que, y eso que el teatro, sobre todo durante los años 80, hubo bastantes periodos de que no se abría mucho. Yo he contabilizado que en los primeros años hay unas 100 funciones por año y no sé muy bien qué pasó en los años 80, los años 84, 85, 87, que casi se abre el teatro 15 o 20 días al año. Una de las aplicaciones me la da esta catedrática, en la que habla también del beneficio social, no solo económico, porque el hecho de ser propietario del gran beneficio cultural de la ciudad le remuneraba un prestigio, un beneficio social que no se puede cuantificar en dinero. Y si le venía bien abrir el teatro porque le venía a la mano una compañía o un arrendador, pues se abría, y si no, no pasaba nada, se quedaba el teatro cerrado, que es un poco lo que va a pasar en estos años, sobre todo en la segunda década de la apertura. También Pedro López intentó dar el salto a la política, se presentó a las elecciones municipales del 71 y fue derrotado precisamente, se presentó por el Partido Monárquico, fue derrotado precisamente por un republicano en su propia circunscripción de San Pedro y Santiago. ¿Y quién fue que le derrotó? Pues precisamente Amadeo Rodríguez, que era el arquitecto de su gran teatro, justo cuando lo estaban haciendo en el año 71, 1871. Es una anécdota, me imagino que entre los dos habría buena relación, buen registro, como decimos ahora, porque alguien que invierte tal cantidad de dinero, me imagino que confiaría en el mejor que habría en ese momento. ¿Y quién es este Amadeo Rodríguez? Amadeo Rodríguez es un arquitecto que nació en Salamanca, que estudió arquitectura en Madrid y se enamoró de Córdoba. Básicamente, sobre todo su arte islámico y musulmán, y creó prendado de la ciudad y formó parte de la que es el sistema municipal, o sea, como arquitecto municipal en 1876. Y este hombre es el que le va a encargar la obra del Gran Teatro. Era republicano del Partido Republicano Federal, que es el que le va a ganar en esa elección. No lo digo que sea manera de anécdota. Este arquitecto pasará luego a ser el arquitecto municipal también de Cádiz, y allí se le honra con una calle. Lo digo porque aquí creo yo que merecería tener una calle que no la tiene. Fue diseñador del Aeródromo Marítimo Universal de 1887 en Cádiz y sin embargo, a pesar de morir en 1897, muy joven, con 50 años apenas cumplido, muere de una pulmonía. Sin embargo, quiere ser enterrado en Córdoba y hoy día está enterrado prácticamente en la primera tumba que encontramos, entrando en el primer patio del cementerio de San Rafael. Entre su obra, el Café de Recreo, que estaba a la altura de Clos de Marcelo, la reforma del teatro principal, la plaza de toros de los Tejares, donde está hoy día el Corte Inglés, y sobre todo una obra que a mí me fascina porque se parece muchísimo al Gran Teatro, la que más se parece de todas las que he visto, el Ayuntamiento de San Fernando en Cádiz, que recientemente ha sido restaurado. Está una gran polémica por los millones que ha costado, pero llama mucho la atención su parecido estético con el Gran Teatro. Otros protagonistas del edificio, Mateo Nurria, Uriarte, o sea, el padre de Mateo Nurria, el conocido escultor de los años 20. Digo porque en algún folleto de prensa he visto, se cita a Mateo Nurria como si fuera el gran escultor y era su padre, que era encargado de la yesería y de los relieves que vemos de la fachada principal que da el boulevard, que son de Mozart, de Rossini, de Lope de Vega, de Ángel de Saavedra y de Séneca, si mal no recuerdo. Otro gran artista es Francés González Candelmar, que era el pintor decorador y además escenógrafo. Las primeras escenografías que lo ven en el teatro son de su mano. Gregorio Mateo Estucador, que es un
José de la Rosa, maquinista, Juan Suñer, el encargado de la luz del gas, Juan Vilaplana, el de la butaca, un empresario de Barcelona que vino a hacer precisamente la butaca, José Semánquez Carpintero, y la importante Fundición San Antonio de Sevilla, que es la que va a proporcionar todas las almas de hierro tan características que tiene el teatro, las que circulan de abajo hacia arriba, atravesando todos los palcos y anfiteatros, muy típico de Ana de Rodríguez, que lo vemos también en el teatro cómico, y los pretiles, estos metálicos que hay en los distintos palcos, hechos de metal, tan característicos del Gran Teatro, pues son de esta Fundación San Antonio de Sevilla, conocida también por el hacer el puente de Triana, famoso puente de Isabel II de Sevilla. En cuanto a la inauguración, 13 de abril de 1873, una gran expectación, toda la ciudad estaba al tanto de la obra, había habido muchos curiosos durante la construcción. El famoso Coliseo de la Calle de Alegría, como siempre se menciona en prensa, el Coliseo de la Calle de Alegría, el Teatro de la Calle de Alegría. ¿Por qué? Porque la Calle de Alegría era la que hoy día es Menéndez Pelayo, donde está la puerta principal del Gran Teatro. Pues muy bien, ese día tuvo lugar la inauguración con la ópera Marta de Friedrich Gotthold. Esta ópera se estrenó en 1847 en Viena, tuvo bastante éxito en Europa en general. Hoy día sí que no es tan conocida, digamos que es del top de primera división de ópera, pero sobre todo en el centro de Europa cuando tiene alguna puesta en escena. Sin embargo, aquí se va a poner en escena en una versión de zarzuela, es decir, la música completa, pero los diálogos y el libreto que se canta en español, que hizo Manuel Palacio y Emilio Álvarez para el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1861. Así que es una ópera, pero digamos que técnicamente en versión zarzuela. Desde ese 13 de abril al 12 de junio, esta compañía va a hacer 71 representaciones de zarzuela. Y tal es el éxito que van a volver el año siguiente, en el 74, en el 76 y presumiblemente en el 75, que están también, pero hay un hueco ahí en prensa histórica que no podemos saber la ciencia cierta muy bien, pero todo hace presumir que también viene. Y termina, ya digo, el 12 de junio con Robinson de Barbieri. Esos primeros días, por aquí pues se hace prácticamente con esa estadística una zarzuela todos los días, incluso dos. Tenemos Marta de Floto el 13 de abril, Mis dos mujeres de Barbieri el 14 de abril, La hija de Eva de Gastambide el 15 de abril, Marina Larrieta el 16 de abril. Marina Larrieta que tiene más de 60 representaciones a día de hoy en el teatro. El acta del todo de Gastambide, el 17 el Grupo de la Guardia de Fernández Caballero, etc. El Molinero de Suiza, el 19. El Molinero de Suiza, una zarzuela que yo personalmente desconocía, como muchas otras, que después no han tenido el predicamento hasta la actualidad, pero sin embargo tiene más de 40 funciones en la historia del Gran Teatro y se va a repetir prácticamente en todas las décadas. Y hay una función muy emotiva ese 29 de mayo del 73, o sea, en el segundo mes de la inauguración, porque el propio Cristóbal Otri, que era el compositor, viene de Madrid a dirigir la zarzuela en persona. Y en los anales de la ciudad se va a recordar, las célebres notas cordobesas de Monti lo citan y demás. ¿Qué va a pasar después del 74, de esta compañía del 73? Pues tenemos una compañía de ópera de Tomás Gómez en julio y agosto, que va a representar 22 títulos, empezando por Lucrezia Borgia de Donizetti, la Lucia de la Camino de Donizetti, Rigoletto, Hernani, un ballo in maschera y la Traviata de Verdi, la Sonambula de Bellini, Norma de Bellini, que viene alguna de estas hoy día. Me llama mucho la atención estos 22 títulos entre el final de julio y agosto en Córdoba en 1873, sin aire acondicionado. No sé si apladarme tanto de los espectadores como de los cantantes, pero fue un hecho que fue así.
Y en otoño tenemos una compañía de teatro de Manuel Osorio que va a interpretar obras de Mariano de Lara, de Ángel de Saavedra. El primer Donato La Forza del Sino va a ser el 23 de enero del 74, obra de Eusebio Blanco, de Enrique Zúmer, etc. ¿Cómo se gestiona el teatro? Pues precisamente con este sistema. Pedro López prácticamente va a arrendar el teatro a un empresario. El primer empresario que va a haber va a ser Rafael Marto, que va a hacerse cargo del teatro durante los 3 primeros años. Y el empresario de turno, a su vez, contrata una compañía lírica de turno, una compañía dramática o cómica o de variedades que le venga bien, que le interese. Y ese va a ser el sistema prácticamente hasta, incluido el franquismo, que se va a venir hasta la dictadura, que va a ser con el que se va a gestionar el teatro. El teatro cuenta con una orquesta, que se menciona casi nunca en prensa, pero se da por hecho que el teatro cuenta con una orquesta, incluso en funciones que no son líricas, se empieza siempre con una sinfonía, previa a la obra de teatro. Hay una noticia de 1876, si mal no recuerdo, de la muerte de la mujer de Eduardo Lucena, en la 78. En la cual se cita expresamente que va la orquesta del Gran Teatro dirigida, acompañando a la mujer de su director, lo cual nos da a entender, para empezar, otro de los protagonistas que he oído decir de escena, que fue Eduardo Lucena, que se sabe que fue el primer violín de la orquesta en ese momento y que dirigió muchas de estas funciones que he mencionado en las primeras semanas. Y al hilo de esta noticia sabemos que era usualmente o primer violín o director de la propia orquesta durante estas temporadas. Lo digo que no se menciona porque se da a entender que está la orquesta ahí y no sé qué pasa muchas veces con los músicos que no tienen mucha importancia. No solo los músicos, hay veces que mencionan los títulos de la obra y ni siquiera mencionan el autor y mucho menos los intérpretes. Así que en ese sentido los músicos de una orquesta como que no tenían mucho interés para aparecer. En este tiempo vamos a tener, ya ampliando a nivel general, por una sucesión de compañías de zarzuela, fundamentalmente. Después cede un poco a la importancia a mano del teatro, pero va a ser zarzuela, en menor medida ópera y teatro. Y van a radicarse como fundamentales la temporada de feria, que es en mayo, de Navidad y en menor medida del Carnaval. Y son, digamos, 3 periodos que se intenta ver el teatro, por lo menos con una compañía de este tipo. Ya digo que al principio la ópera va a tener mucha presencia, después va a ser más cultural. En el caso de la zarzuela tenemos grandes nombres como Guillermo Cereceda, estoy citando compañías, Casimiro Hortas, Francisco Villegas, Isabel Solar, Convenio Usá, Fernando Viña, Casimiro Hortas, etc. La compañía Ardeno, que fue muy importante, que trabajó con zarzuela cómica. Dentro de... Ahora sí me encuentro, lo tenía aquí. Dentro de esta obra, algunos datos estos son datos estadísticos, más que conclusiones. Tenemos que en este tiempo, por ejemplo, el Molinero de Suiza, esa zarzuela, como se ha dicho antes, se representa 39 veces. Marina, tanto su versión zarzuela como su versión ópera, más de 60. Esto hasta el día de hoy. La Barbera de la Coloma, 50, más de 50. Jugar con Fuego, 23. Por compositores, Federico Chueca, más de 140 obras. Chapí, más de 280. Gastambide, más de 83. Vives, más de 100. Barbieri, más de 170. Joaquín Valverde, más de 240. Emilio Arrieta, más de 105. Y el medalla olímpica de oro, Manuel Fernández Caballero, más de 350 zarzuelas. Estoy hablando solo en el Gran Teatro. Otro género
a día de hoy unas 30 funciones. La Traviata unas 20, la Lucha Dinamita unas 24, la Sonámbula de Benigni 20. En cuanto a obras de teatro, tenemos el Don Juan Tenorio, más de 70 representaciones. La obra El Álvaro de la Fuerza del Siglo, más de 25. La obra de Echegaray, de los hermanos Echegaray, más de 300 representaciones. De Eusebio Blasco, más de 100. De Tamayo y Vago, más de 60. De Vital Aza, más de 250. De los hermanos Quintero, más de 200. De Jacinto Benavente, más de 60. De Joaquín Dicenta, más de 50. Que son muchos, porque después prácticamente la dictadura estuvo prohibido, va a ser un autor de gran interés social, ¿no? de alguna manera de crítica social. En el mundo del teatro tenemos compañías como la de José Mata, que fue la segunda que vino, de Tamayo Merván, de Carolina Chivili, Antonio Vico, Espantaleón, José Tolosa, el famoso actor Julián Romea, Francisco Fuentes, Miguel Cepillo, Carmen Robeña, Luis Echaide, José Tallarví, María Guerrero, son grandes nombres del mundo de la actuación. Las compañías no eran un ente fijo o institucional eterno, las compañías se creaban al hilo de algún actor o director de turno, tanto de líricas como dramáticas, tiraba de conocido y demás, se hacían una gira intentando ganar contratos y después desaparecían muchas veces como habían surgido. Porque otro amigo suyo había creado otra compañía y le había llamado porque tenía 4 o 5 contratos y muchas veces muchos de estos actores o músicos son los titulares de, por ejemplo, con Federico Marimón, que es el tenor de la primera compañía que actúa en el Gran Teatro, lo vemos luego como participante en otras compañías sin ser el director. En cuanto a la ópera, pues tenemos las compañías de Tomás Gómez, de Franceschini, que trajo la opereta de Córdoba, de Emilio Giovannini, de Emilio Dupá, y en mención especial Enrico Tamberg, que en 1883 vino y cantó en Córdoba, nada más y nada menos que El Trovador, La Ida o Por Luto de Donizetti. Creo que incluso una marina se atrevió también a cantar. ¿Quién era este Enrico Tamberg? Pues imaginémonos Pavarotti, a lo mejor no en su año hermoso de 40 años, pero sí con 55, y tiene el honor de visitar Córdoba y cantar 4 o 5 óperas, una cosa así. Es más, sin demérito de Pavarotti, pero este hombre había sido elegido por Verdi para estrenar La Forza del Destino en Rusia en 1821, o sea, tenía un gran prestigio en el mundo de la ópera y de la lírica. Bien, la verdad que estaba ya en sus años un poco de decadencia. Era una apasionada de España, de hecho se vino a vivir primero a Madrid, luego a Cádiz, y tuvimos la suerte de tenerlo en Córdoba. Y gracias a él, por ejemplo, estrenó la primera ida. Este año hemos celebrado el 150 aniversario con la ida, pues hace justo 140 años estrenó Tamberg la primera ida que hubo en Córdoba, de las 10 o 12 funciones que ha habido esta temporada. Otros momentos memorables que tengo recogidos, pues tenemos las intervenciones de las orquestas de la Sociedad de Conciertos con Tomás Bretón en 1877. Estos serían momentos más musicales, más que más de las propias compañías líricas o dramáticas. Las 3 actuaciones de Pablo Sarasate, el gran violinista navarro, que vino en 1881, 1887 y 1891. Un ya adulto Isaac Albeni en 1882, que había actuado de niño en el teatro principal y el Gran Teatro lo acoge ese año ya un poquito más mayor. Tenemos una gran cantidad de cantantes líricos cordobeses que han empezado, no me acuerdo ahora de Pablo García López ahora, pero que sería un poco el ejemplo actual, pues cantantes que han empezado desde
dicen nada ahora, pero que han sido nombres importantes en el mundo de la lírica. Fernando Valero, Francisco Granado, que acabó viviendo en Italia ante la demanda de los propios teatros italianos, Eloisa López, Rafael Bezares, que también cantó fuera de España, José Rodríguez Cisneros, Gracia Fernández Vergara, Rafael Alonso, etc. Otros grandes nombres, ya no cordobeses, por ejemplo, la famosa Emma Nevada, la Gemma Bellincioni, grandes divas, a lo mejor no dicen ahora el nombre, pero grandísimas divas que tuvimos la suerte de verlas, bueno, que tuvieron la suerte de verlas nuestros antepasados en el escenario del Gran Teatro. Otra, casi a manera de anécdota, tenemos una visita de Isaac Peral en 1890, el inventor del submarino, que se la coge en un homenaje en el teatro. Hay un homenaje a Mateo Nurri en 1890, cuando no le dan los impulsos del Premio de Bellas Artes en Madrid y la ciudad, pues, todo indignada por recibir acogerlo y darle un homenaje en el Gran Teatro. O tenemos actuación de Francisco Viñas, francés, que diríamos en Cataluña, que era otro de los grandísimos tenores que ha dado España. Pues desafortunadamente no hay cita de que iba a venir Julián Gallarre, que era uno de los grandísimos tenores, y en el último momento no se le pasó, pero por más que me dejaba mirando en prensa, se ve que falló algo en un hilo, porque estaba anunciado, y no tuvimos esa suerte, pero sí actuó Francisco Viñas en 1905 y 1906, y cantó nada más y nada menos que Aida, el profeta de Meyerbeer, la africana de Meyerbeer, y Los Ingrid de Wagner. O sea, que suelo pensar con una ópera de las características del Ingrid de Wagner, pues imagínense, hay una anécdota que dice que se le escuchaba calentar la voz desde los camerinos del teatro, que todos sabemos que están en una planta alta. Y mi pregunta es si esa persona era consciente de quién estaba escuchando calentar la voz, ¿no? Ese ejercicio vocal. Y después, por citar otros, tenemos actuaciones de un tal Artur Rubinstein, el grandísimo pianista, en 1923, o de Andrés Segovia en 1924. Yo, de grandes conciertos de guitarrista, he tenido la suerte de ver en la sala grande del Gran Teatro, en la sala de Lares, he tenido la suerte de ver a un John Williams, pues me imagino Andrés Segovia en 1924, lo que tuvo que ser aquello también, ¿no? Esa experiencia tan especial. Después, me preguntaban como anécdotas, pues tenemos anécdotas de miles de caídas, de expulsión de alborotadores, hay una queja de gente que se desahoga y que dice que son asiduos al paraíso, que se desahogan afectivamente, me imagino. Hay un robo de un mantón de Marina en una soprano y detienen al ladrón justo cuando está saliendo del teatro con el mantón de Marina. Hay un crimen en 1886 de camino al teatro de un padre con su hija, violencia de género de manual, ante la cual el mozo que trabajaba en la tienda del padre, que estaba en una de las chicas, y se ve que no le da mucha bola y la mata. La mata de un navajazo justo cuando iba para el Gran Teatro. En 1896 tenemos unas quejas de los malos olores que venían del urinario que había instalado en la calle de Toque del Gran Teatro, y me hace mucha gracia. Hay un día para un urinario público, pero me hace mucha gracia porque se quejan de que como han quitado los naranjos del Boulevard, que por visto eran muy característicos y hay una gran controversia por eso, pues dicen que al no haber el azar de los naranjos, pues no puede compensar los malos olores que venían del urinario y olía muy mal a la entrada del Gran Teatro. Yo ya tenía que avanzar para compensar eso. El caso es que después de 1897 tenemos un sargento que se planta delante de la puerta del Gran Teatro y se intenta suicidar porque no dejan ver a su novia enferma, no le dan permiso. Y después otra cosa, por ejemplo, en 1889
jueves hay una retransmisión no de radio, sino de los primeros abonados del teléfono que hay en la ciudad, instalan una antena en el teatro para que puedan engancharse y escuchar la retransmisión de ópera que hay del Gran Teatro. No sabemos muy bien el resultado, pero el caso es que muchos de los abonados a los primeros teléfonos, bueno, muchos, no creo que fueran muchos, pero los que había tuvieron esa posibilidad de escuchar la ópera de Meyerbeer, de los Bonotes, que había ese día. Después tengo aquí los vítores al rey en 1913, el intento de atentado por Madrid al rey Alfonso XIII. Se pide que se interprete la marcha real y acaba el teatro en toda una efusión monárquica de vítores al rey del país. Eso sería un poco, a rasgos generales, estos primeros años, sobre todo hasta la dictadura. Mencionar un poco el tema del cine. Es muy residual. En 1896 se presenta el cine de cinematógrafo de Edison y ese mismo año, un mes después, el cinematógrafo de Lumière, como un acto así, como si fuera algo de variedad, incluso en algún caso con alguna cantante entre medias. Después de eso, hasta 1913 prácticamente no hay cine en el Gran Teatro. Sin embargo, en 1913 se estrena la película Quo Vadis, que era en ese momento lo más de las superproducciones, cine mudo, estamos todavía hablando. Y a partir de ahí sí se ve que empieza el cine con sus secciones casi diarias y se contrata a una empresa de cine, igual que se contrata a la compañía lírica de turno o de teatro, pues se contrata la empresa cinematográfica que instala y que pone el cine en el teatro. Esto con el tiempo dará lugar a que el Gran Teatro se convierte, sobre todo a partir de 1951, se convierte de facto prácticamente en un teatro de cine, con puntuales, como la compañía de zarzuela en feria, la de teatro en septiembre y la de estancia folclórica. Junto a esto, puntualmente, 2 o 3 veces al año, tenemos variedades, ilusionistas, magos, acróbatas, algún tema circense, como digamos, casi que para desengrasar de todo lo otro, ¿no? Pero no requiere tampoco mucha importancia. Y sí que es importante porque se va a perdurar en el tiempo la actividad benéfica o caritativa de muchos actos, alrededor de 5 o 6 al año podemos hacer de media, que van a tener lugar pues con asociaciones de caridad, la Amistad Cordobesa, el propio Centro Filarmónico, la Cruz Roja, Asociación de Prensa, y tenemos aquí temas desde los heridos de la guerra de Melilla, los heridos que vienen de Cuba del 98, los afectados por los terremotos de Málaga y Granada del 85, por la epidemia de cólera de ese año, y el teatro siempre va a estar en exposición y de hecho se cede gratuitamente por parte de Pedro López cada vez que hay un interés de este tipo. Y eso es algo que prácticamente perdura hasta hoy día. Luego ya en la República, cuando surge la República se ha un hecho interesante, que en la misma noche del 13 de abril, que se van llegando a los resultados por radio o por telégrafo que van saliendo de Madrid, llegan al Café La Perla y de allí sale una multitud proclamando la República por las calles, y algunos de ellos se cuelan en el Gran Teatro, que había un fantástico, porque estaba teniendo un gran éxito, un concierto de una compañía de jazz, de una banda de jazz, Harry Fleming se llamaba, y en mitad del concierto se meten en el escenario y sacan una bandera roja para proclamar la República, siendo detenidos posteriormente y puestos a disposición de las autoridades. También la República, otro significativo, en el año 33, 2 días después, en julio, 2 días después de que Hitler en Alemania suprima los partidos políticos, se hace un acto en el Gran Teatro por el Partido Comunista, creo recordar, de corte antifascista, ¿no? Por lo menos estaba ya en el ambiente lo que se venía.
Esto me lleva a que el Gran Teatro tiene también otro uso, también en este sentido político, a lo largo de su historia. Tenemos un montón de mítines del Partido Republicano, de merciades, hay un banquete en homenaje a Sánchez Guerra, que fue ministro de Fomento y inauguró el pantano del Guadalmedallo, pues se le hace un banquete en el propio Gran Teatro, que tenía las butacas móviles, y hay varios de estos. A José Zorrilla, el propio escritor, se le da un homenaje en 1889, por eso lleva el nombre en la calle de atrás del Gran Teatro, que antes se llamaba de la Humildad. Hay bailes de carnaval. Después de la función de la noche se convertía en una zona de baile, que limpiaban toda la parte del escenario. Mítines políticos de la transición, del Partido Comunista con Santiago Carrillo, Julián Guita, pero también con Blas Piñar, o de Falange Española. O sea, hay multitud de ejemplos en ese sentido de puesta a disposición del teatro para otro uso. En cuanto llega la dictadura, el teatro se convierte, bueno, hay una foto que sale en prensa que da un poco de escalofrío, porque es uno de los primeros actos del año 39, de diciembre del 39, en el cual se hace un homenaje al ejército, y en la fotografía aparece el general Cascajo, que era el que estaba en Córdoba en ese momento, el famoso sanguinario guardia civil don Bruno, que había estado al tanto de tanta fusilamiento en la ciudad hasta ese momento, y ni más ni menos que Eco de Llano presidiendo, pues, creo que el escenario, creo que se ve, ¿no? Con todas las flechas y toda la simbología franquista, ¿no? Y creo que es como que inicia un poco una época un poco negra, sobre todo esos primeros años del propio teatro. En la dictadura el teatro se va a convertir, sobre todo más adelante, en un cine, y vamos a tener comedia, un teatro de tipo cómico, sobre todo, ópera muy residual, y la compañía de zarzuela de turno cuando llegaba sobre todo la feria o la primavera. Con esto tenemos una gran cantidad de cantantes de copla, cantantes folclóricos, y entre ellos pues no hay nada más que ver el nombre de la mayoría de sus espectáculos. Voy a citar, por decir, pues tenemos aquí por supuesto, Pastor Imperio, Estrella Castro, Gracia de Triana, Las Flores, Juanita Reina, Montetrema, Caracol, Carmen Sevilla, Antonio Molina, Lolita Sevilla, Mercedes Triana, Pastora Pavón, Conchita Piqué. Y los nombres de los espectáculos son Mosaico Español, Galgo Salero de España, Alegría de España, Reflejo Español, Pinceles Sevillanos, Retablo Español, Policromía Española, Arte Andaluz, Solero de España. Ellos nos dicen mucho de lo que se daba en esa época. Y prácticamente esto va a ser así. La poca ópera que no tiene mucha importancia, ni siquiera la internet, salvo el tenor Mario Filipeschi, que cantó en 1942 y que fue acompañante de María Cala, ni menos, en alguna de sus célebres grabaciones en los años 50. En zarzuela, lo que acabo de comentar, la compañía de turno que había en cada año, sobre todo la altura de feria. Sí me gustaría destacar pues, el debut de Pedro de la Virgen en el año 61. Y con él pues, se pudo escuchar a la Francisquita, la Virgen Alegre, Marina, el Caserío, etc. Con Pedro de la Virgen tenemos también el clímax de 1973, que fue el centenario del teatro, que se hizo un pequeño festival en mayo, que incluía teatro, conciertos y demás, y el clímax de ese festival fue una tosca, la ópera Tosca de Puccini, interpretada por Pedro de la Virgen, que dio todo su honorario a beneficio del hospicio de San Rafael, creo recordar. Después de hecho, solo citar la época de la transición, solo citar de pasada, que muchos conoceréis, por lo que supuso paralizar lo que era una demolición en todas las reglas del solar del teatro, puesto que los propietarios querían construir viviendas que eran evidentemente mucho más lucrativo.
el diputado socialista Martín Porma pidió que el ayuntamiento se hiciera cargo de eso. Cuando se pidió la empresa pidió la demolición del teatro, tuvieron la picaresca de no citar el teatro, de citar la parcela que hay entre el Gran Capitán, que hay José Zorrilla, de tal manera que no pareciera que, por lo visto, coló al arquitecto municipal, pero el concejal se dio cuenta y lo paró. Y después fue Miguel Salcedo Hierro quien, gracias a declarar bien de interés público el teatro, paralizó de momento la demolición del edificio. Será luego ya con Julio Anguita y el aquí presente Mino Trigo cuando se declare bien de interés público-cultural con fines de expropiación, como dice el BOE en 1978, cuando ya por completo se paralice toda esa idea de tener el teatro. Creo que se llegó a hablar de que incluso por Francia o en París apareció incluso anuncio de venta del solar, sin citar, por supuesto, lo del teatro. Y creo que me he pasado bastante ya, ¿no? Dicho esto, he puesto un poco en bandeja lo que sería el coloquio posterior, que sería en torno a la última etapa del teatro como entidad pública. Dar las gracias al senador y ahora voy a hacer pasar el escenario con don Emilio Trigo y don Miguel Moreno Calderón. Yo creo que no hay que presentarlos mucho a ninguno de los dos. Yo creo que son suficientemente conocidos, así que parte con este aplauso. Y la responsabilidad de pedirle a don Herminio, que fue precisamente uno de los grandes protagonistas, si no el protagonista, por decirlo de alguna manera, de aquel momento, que nos cuente los intríngulis, por así decirlo, de cómo sucedió, cómo se hizo, con quién se hizo y también si está satisfecho de lo que se hizo o de si lo que hoy es se compadece con lo que usted quería que fuera. Preguntas difíciles. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, vamos a ver. En mi gestión, esta fue la segunda obra más importante. La primera fue la estación, Renfe, el trazado ferroviario, la solución a ese problema estructural de la ciudad. Pero el Gran Teatro fue la segunda obra. Heredamos, pues, un problema, un doble problema. El primero era la ausencia de teatro en la ciudad de Córdoba. Córdoba, una ciudad tan importante, no tenía teatro. Llevaba muchos años sin teatro. Y la segunda era que ya se había iniciado la declaración de monumento de interés cultural, con lo cual se paralizaba la demolición del edificio, pero había que expropiarlo, lógicamente, para que pasara a propiedad municipal. Eso fue otro problema importante. Esa negociación, esa gestión duró mucho y fue muy cara para la ciudad. Pero bueno, había que hacerlo para que Córdoba tuviera un teatro. El tercer paso que se dio, una vez ya que fue propiedad municipal, no totalmente, porque la cuantía no se llegó a un acuerdo con la propiedad que exigía, bueno, pues como si allí se fuera a construir lo que realmente pensaban, que eran viviendas, ¿no? Y aquello no tenía ningún aprovechamiento que no fuese teatro, después de la declaración que hubo. Pero bueno, la valoración era la que era, entonces nosotros hicimos la valoración como teatro y depositamos el dinero en el juzgado porque recurrió la propiedad y entonces, pues, una vez eso, entramos en el Gran Teatro. Lo primero que hicimos fue un concurso de ideas, saber qué se podía hacer con el Gran Teatro para reformarlo. El Gran Teatro llevaba mucho tiempo sin reforma alguna, estaba en muy malas condiciones. Y del concurso aquel público que hubo, se presentaron bastantes trabajos, pero de todos ellos
nosotros perseguíamos una idea, y era que queríamos que el Gran Teatro siguiera siendo Gran Teatro, no otra cosa. Hubo propuestas de modificación total, con un teatro moderno. No, nosotros queríamos que fuese un teatro italiano, como era, y como lo pensó, bueno, se pensó por Amado Rodríguez, ¿no? Era un poco ese estilo. Conservar ese estilo era importante. Bueno, el concurso lo ganó José Antonio Gómez Luengo, que fue y que es un arquitecto, que, bueno, presentó una idea muy acertada de lo que era la remodelación del Gran Teatro. Una vez que se eligió al concursante que ganó, que fue José Miguel, bueno, pues entonces lo que pasamos fue al hacer la obra. Presupuesto, obra que había que hacer, 200 millones de pesetas, bueno, una cantidad alta, pero bueno, se podía, ¿no?, con ella. Yo tuve 2 sustos importantes, 2 sustos grandes en el Gran Teatro. Primero fue una llamada del arquitecto de José Antonio, que me llamó al despacho y vente para acá rápidamente, quiero enseñarte una cosa. Bueno, fui para allá, me encontré con que ven para acá y mira lo que hay. Y en la obra habían visto que las vigas que sujetaban el anfiteatro, el gallinero, palcos, las vigas que eran vigas metálicas de hierro, el hierro había desaparecido, quedaba solamente la huella. A mí me entró un frío por la espalda cuando me acordé de los mítines que había habido allí recientemente, en el 77, la campaña 77, por ejemplo. Pero sobre todo me acordé de cuando se proyectó en el Festival de Cine Histórico, que se hacía entonces, el documental La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán. El documental que contaba el golpe que había habido, el golpe militar de Pinochet, con una crudeza, porque era un documental, rodó y grabó todo lo que había pasado. Fue tremendo. Y cuando al final de la proyección Patricio Guzmán salió a saludar, perdón, el público entero, estaba el teatro lleno. El público entero se puso de pie a saltar, gritando Chile, 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 ¿no? Aquello fue emocionante en su momento, pero cuando me enseñó el estado de la viga, el arquitecto, fue un sudor frío que me entró, ¿no? Lo que podía haber pasado allí. El segundo susto que tuve fue cuando me llama otro día el arquitecto y me dice, te tengo que dar una noticia. El Gran Teatro no tiene cimientos. Estas cosas, te explico, ¿cómo? Que no tiene cimientos. No tiene cimientos. Son muros muy anchos, pero encajan difícilmente en el suelo. O sea, muy poquito en el suelo. Y entonces no tiene profundidad suficiente como para poder hacer una obra ahí importante. ¿Y qué solución tenía eso? Echarte a trabajo y inyectar. Bueno, pues hubo una solución que fue curiosa. No sé si ustedes saben que el Gran Teatro de Córdoba está colgado. Se hizo una estructura por encima metálica con unas enormes cerchas, de las cuales, si van al teatro y se fijan en él, verán que bajan unos tubos por ahí. Esos tubos sostienen unas maromas que son las que sujetan al teatro. Entonces, es un teatro que yo creo que es el único teatro del mundo que está colgado. Pero bueno, ese fue el segundo susto que tuve con el Gran Teatro. Bueno, una vez terminado todo eso, la gestión, que a mí lo que es más importante, estos son pues, hechos que ocurren cuando se está gestionando cosas, ¿no? Pero ¿qué hacer con el Gran Teatro? Cuando se quiere hacer algo hay que tener un proyecto político en la cabeza y saber qué quieres hacer con eso, ¿no? Es un proyecto que quería que el teatro fuera de la ciudad, de los ciudadanos, pero a la vez también fuese un centro que irradiara cultura, no solamente un receptáculo de espectáculos, sino que a su vez fuese creador de espectáculos. No era suficiente traer los espectáculos que había en gira, los teatros, o sea, los grupos de teatro, o la danza, o la música que estuviera en gira. No. Pensamos que tenía que tener una dimensión más importante, que tenía que ser un centro cultural, porque era el centro más importante de Córdoba,
Nos había costado mucho. Al final la obra duró 4 años y costó 600 millones, no los 200 que se presupuestaron. Y entonces ese concepto de gran teatro intentamos ponerlo en marcha al principio. Nos equivocamos en la gerencia, en el nombramiento de la gerencia, pero después sí acertamos con quien tenía esa idea también que nosotros queríamos hacer, que fue Paco López. Y se introdujo perfectamente esa gestión. Entonces empezamos a producir óperas. No era que vinieran óperas, que también venían, sino a hacer óperas nosotros, producir óperas. La primera que produjimos fue Carmen. Es una coproducción con el Teatro Romea de Murcia y la Arriaga de Bilbao. Y entonces fue la primera vez que se hizo una producción de ópera en esta ciudad. Propia. No nos limitamos a eso. Seguimos produciendo también en danza y en teatro. Lo que producís ya, por ejemplo. Es decir, empezamos a cumplir el objetivo que queríamos. Había 2 inconvenientes. Nos faltaban 2 cosas. Uno que era, pues, para interpretar las óperas, un coro. Ahí tuvisteis una actuación magnífica, una intervención magnífica en el conservatorio, porque fue la que nos proveyó. Y se creó el coro del Gran Teatro, que fue solicitado para actuar en la Expo de Sevilla, en las óperas que estaban representando en Sevilla. Tuvo una fama magnífica, porque era un coro extraordinario. Y nos faltaba una orquesta. Esa orquesta, bueno, coincidimos en que la Junta de Andalucía iba a crear unas orquestas en Málaga, en Granada y en Sevilla. Y cuando se está ahí, lo que tienes que hacer es pedir y ponerte borde. Y bueno, pues eso fue. Y tuvimos orquesta. Entonces se formó la orquesta, que sigue actualmente, está en consorcio con la Junta y el Ayuntamiento, y trajimos como director a un lujo para Córdoba y para cualquier orquesta, Leo Brouwer. Y con él, bueno, pues ya teníamos todo. Teníamos orquesta, teníamos coro y ya podíamos producir las óperas. Y eso fue lo que hicimos. Muchas óperas pasaron por aquí. Los aficionados a la ópera, yo os confieso que tenía un poco de miedo con el tema de la ópera. Digo, pues, Córdoba ópera, no veo tradición de la ópera en Córdoba. Se acotaban las entradas a los 3 días ponerlas a la venta. Yo me sorprendió la afición que había en esta ciudad a la lírica. Fue una sorpresa para mí. Pero el resultado fue magnífico. Tanto fue así que se editó una revista, El Trovador, ¿te acuerdas? El Trovador. Bueno, que se editaba, que editaba el Ayuntamiento y que era, bueno, pues incluso lo que hacía muchas veces, muchas de ellas, era escribir el texto de las óperas, ¿no? Para que se pudiera leer. Bueno, se cumplió ese objetivo, que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Después, pues el Gran Teatro tuvo otra vida, tuvo otra historia, tuvo otra decadencia, todo hay que decirlo, tuvo otra decadencia. Y yo sí le pediría a los representantes municipales que aquí nos acompañan que recuperáramos eso. Que Córdoba fue grande en esa época en la cultura. Que la cultura era una seña de identidad de esta ciudad totalmente. Y que hay que potenciar todos los elementos que sean posibles para recuperar esa presencia y esa importancia. Tenemos Festival de Guitarra, tenemos como Poética también en otro ámbito. Pero necesitamos recuperar esa importancia que tuvo Córdoba en la época en que conseguimos poner el Gran Teatro como centro cultural de Córdoba, que lo fue. Y bueno, creo que sería bueno recuperar eso, para poder, bueno, pues recuperar ilusiones y las satisfacciones también. ¿Está encendido? Sí. Muchas gracias, Herminio. Yo no sé si bajarme y que sigas tú hablando, porque la verdad que me he quedado encantado. ¿No? Es un placer escucharte. ¿Me has preguntado tú? Ya. Se te ha olvidado responder a la parte crítica, que ahora luego te volveré a hacer la pregunta, porque también es mi función hacer eso. Claro. Y hay que aprovechar que está aquí Juan Miguel. Yo creo que Juan Miguel todo el mundo lo conoce dentro del mundo de la cultura. Ha estado, hoy me lo ha dicho, más de 20 años en el Consejo Rector del Gran Teatro. Yo creo que es un bagaje importantísimo de cara al conocimiento propio del Gran Teatro.
Pero no solo quiero aprovechar ese conocimiento, sino su conocimiento musical, porque claro. él ha sido director del conservatorio, catedrático de piano del conservatorio, y quiero que me haga un análisis de lo que ha sido la música a partir de, o la lírica, lo que tú quieras, en el Gran Teatro a partir de la etapa pública. ¿Y qué crees que le falta? O que le sobra, porque a veces pueden sobrar funciones. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a la Federación por la invitación. En segundo lugar, mi felicitación más sincera a José Amador por su magnífica conferencia. Y sobre todo me gustaría expresar que para mí es un gran honor compartir en esta mesa, además de con Rafa y con José Amador, con Herminio Trigo, al que yo siempre lo he dicho y todo el que me conoce lo sabe, porque no me canso de decirlo, me parece que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido Córdoba y que además, en concreto, en el campo de la cultura, posiblemente haya sido el que más dedicación puso en los 9 años que estuvo como alcalde y anteriormente como concejal. Creo que muchas de las cosas que tenemos hoy en Córdoba no se entenderían sin ese periodo que él ha esbozado muy bien, que con muchos datos que algunos seguramente desconocían y que yo viví muy cercanamente, precisamente porque Herminio me invitó a formar parte de su equipo con Paco López, en una época en la que también estaba Pedro Ruiz, Pedro Rosso, Juan Carlos Sanz, Dionisio Ortiz, en fin, una gente magnífica que hicieron que aquellos hechos finales de los 90, finales de los 80 y todo el primer quinquenio de los 90 pues fueran muy especial. Efectivamente, él ha tocado los dos hechos que quizás sean de los más importantes que se han producido en la cultura de Córdoba, en la vida cultural de Córdoba, más que en la cultura de Córdoba, en la vida cultural de Córdoba durante todo el siglo XX, como fue la recuperación del Gran Teatro y la creación de la Orquesta de Córdoba. Ha habido muchos nombres insignes en la historia de la cultura de Córdoba, pero para lo que es la vida de los ciudadanos, quizás los dos hechos más trascendentales fueron eso, la recuperación del Gran Teatro y la creación de la Orquesta de Córdoba, dos hechos que tuvieron como protagonista político a Herminio Trigo. Por eso creo que se justifica más que de sobra esa admiración, aparte del cariño personal que le tengo. Para entender lo que significó la recuperación del Gran Teatro, habría que preguntarse qué es lo que teníamos antes de que se recuperara. Ha dicho José Amador en su conferencia que uno de los últimos momentos estelares de esa historia del teatro antes de la municipalización fue la celebración del centenario en 1973, en el que tuvo un papel muy protagonista aquella ópera tosca que tuvo a Pedro la Virgen como gran referencia. 3 años después hubo una Traviata auspiciada por el Monte de Piedad y Caja de Ahorro y prácticamente ya se dieron los últimos coletazos hasta que se cerró el teatro y se pudo ya reabrir como conocemos. Bueno, pues lo que había, y yo lo viví como niño, como adolescente, en aquella época había muy pocas oportunidades para la cultura escénica en general y para la música en particular. Realmente creo que para poder valorar lo que tenemos hoy, quizás sería bueno saber qué había entonces y así seguramente tendremos un espíritu más positivo de las cosas, ¿no? En los años 70 prácticamente toda la música, incluso la danza y el arte dramático, se hacían casi todo en el auditorio del conservatorio que se había inaugurado por los entonces príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, en 1970. Como el Conservatorio Superior de Música tenía dentro de sus secciones la de arte dramático y la de danza, pues era lo habitual que allí hubiera conciertos, representaciones teatrales que dirigían Miguel Salcedo, Antonio Barrios, etcétera, o actuaciones de danza con Luis del Río. El segundo gran espacio, que tenía una trascendencia histórica muy grande, era el Salón Liceo, pero el Salón Liceo del Círculo de la Amistad ha tenido épocas muy buenas como referente para la difusión de la música y de la cultura y otras no tan buenas. En los años 70 no fue especialmente brillante y el otro lugar de referencia es el Salón de los Mosaicos del Alcázar, que el ayuntamiento habilitó para que la entonces orquesta municipal, que había sido una reconversión de la anterior banda municipal, pues pudiera dar sus conciertos en un sitio de mayor empaque que no el kiosco de la Victoria, que es donde lo había dado hasta mediados de los años 70. Se recuperó ese Salón de Mosaicos y esa orquesta municipal
antecedente o antecesora de la luego Orquesta de Córdoba, que se creó con la Junta, pues dio sus conciertos. Eso era básicamente el esquema que había. Cuando se abre el Gran Teatro en 1986, claro, se abre a la vez un mundo de posibilidades muy grandes. No solamente se van a dignificar muchas de las cosas que se hacían, sino que además se van a impulsar nuevas iniciativas que van a ser muy importantes. Por ejemplo, ¿qué se dignifica con respecto a la época anterior? Bueno, pues que la Orquesta Ciudad de Córdoba, que se llamaba la Orquesta Municipal, ese era su nombre, desde 1986, va a tener un espacio para dar muchos de sus conciertos. En 1986, en diciembre, el Ayuntamiento de Córdoba, presidido por Herminio, recupera para la ciudad a uno de los músicos más importantes que había dado esta ciudad y que estaba incomprensiblemente olvidado y totalmente ignorado por las autoridades, como era el caso del pianista Rafael Orozco, que el Ayuntamiento en 1986 le concede la medalla de oro de la ciudad. Herminio se acordará de aquello y da un concierto en diciembre que va a significar el reencuentro del pianista con Córdoba. A partir de ese año ya vendrá a tocar todos los años y él dirá: ahora sí me siento profeta en mi tierra. A mí, por razones personales, es una cosa que me es especialmente emotiva, ¿no? Significó también esa reapertura que el Festival de la Guitarra, que era un proyecto que había iniciado Paco Peña, pero que cada vez tomaba más envergadura y que necesariamente tenía que tomar para sí el Ayuntamiento, tuviera en el Gran Teatro también un foco, lógicamente de mayor envergadura que no el Potro o el hacer conciertos al aire libre, que se seguiría utilizando. Y entre las cosas que yo creo más importantes, él ha puesto el dedo en la llaga, es la recuperación de la lírica. La lírica es una cosa muy costosa, es muy difícil de programar, porque la tentación más fácil, y eso lo hacen muchos teatros, es contratar pues, una compañía que va en gira, uno lo contrata, viene un par de días, suele hacer, eso es barato, pero lo que es difícil es hacer una producción que obliga a cerrar el teatro durante 15 días, coger músicos de muchos sitios, cantantes de muchas procedencias. Entonces, efectivamente, en 1990 se produjo esa suerte de recuperación con Carmen de Bizet. La primera producción enteramente municipal de Córdoba fue Orfeo y Eurídice, 2 años después, de Gluck. Ahí ya absolutamente todos los elementos de esa ópera eran producidos por Córdoba y después exportados para que se pudieran poner en otros teatros. Y eso significaba la plasmación de algo que también ha dicho él muy bien, era primero que se había previamente creado un coro, el coro se llama el coro titular del Gran Teatro, el que hoy se llama Coro de Ópera de Córdoba. Significaba que el Ayuntamiento hiciera una apuesta muy grande por tener una orquesta de la mejor factura, ¿no? Y eso en el caso de Córdoba, porque él ha dicho Sevilla, Granada, Málaga, era ya difícil, pero en el caso de Córdoba era todavía más difícil porque Córdoba contaba con una orquesta de funcionarios, la orquesta municipal, con lo cual para el Ayuntamiento suponía un doble inversión, o sea, mantener su orquesta que tenía, o sea, sustituirla, con lo cual había que recolgar a los profesores de esa orquesta, algunos en la nueva orquesta y otros en otras dependencias municipales, y después abordar ese consorcio con la Junta. Todo eso fueron años apasionantes, que yo viví muy joven, ya digo, tuve la mala suerte de participar gracias a él, a Dionisio, a Juan Carlos Sáenz, etcétera, sobre todo a la figura de Francisco López, que yo siempre reivindico como un hombre fundamental en nuestra historia reciente de la cultura. Y claro, si vemos todo eso, si vemos como también el Concurso Nacional de Arte Flamenco, que es otro de los iconos de nuestra cultura, tiene también su sitio en el Gran Teatro, si sumamos todo eso, pues podemos ver que se justifica perfectamente decir que la reapertura del Gran Teatro es uno de los acontecimientos, posiblemente el más importante para la cultura que hay en todo el siglo XX. Eso es lo que podía decir. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a terminar haciendo una pregunta a José Amador y luego abriremos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. José Amador, tú que tienes una visión de la historia general del Gran Teatro, ya ves que Herminio y Juan Miguel creo que califican la década de los 90 como la década de esplendor del teatro público, de gestión pública en Córdoba. ¿Tú estás de acuerdo con que el nuevo teatro, su etapa está pasada? Porque creo que vosotros en el fondo habéis reclamado
un mayor protagonismo de esas producciones, que eso se hacía, ya no se hace. Bueno, yo he hecho una reflexión. He rememorado una época particularmente brillante. Después, como ha dicho Herminio, pues ha habido épocas más altas, más bajas, evidentemente, pero el Gran Teatro sigue siendo hoy el pulmón cultural de la ciudad, ¿no? Y ahora, si se analiza de cara al futuro, pues habrá que ver qué cosas conviene potenciar más, en qué cosas a lo mejor está bien nutrido, en las que están menos, pero eso ya sería otra reflexión, ¿no? ¿Tú qué reflexión haces de los años que hay posteriores a los que tú has hablado en tu conferencia? Una visión general así cortita sobre qué opinas de cómo respira el Gran Teatro. Una de las cosas que veo como una declaración de intenciones fue la inauguración con el concurso de arte flamenco, ¿no? Que hasta ese momento el teatro había estado casi de espaldas a todo lo que fuera cultura popular de alguna manera, ¿no? Y desde entonces, pues ya sea el arte flamenco, los propios carnavales, el concierto de marchas procesionales, etcétera, o producciones de teatro un poco más a pie de calle, como quien dice, se ha abierto el teatro a lo que sería la ciudadanía. No podía ser de otra manera siendo un teatro público, pero quizá a lo mejor cualquiera piensa en la inauguración de un teatro con otra ópera, con algo de más realce, y creo que es muy significativo el hecho de que se abriera con el concurso de arte flamenco. En cuanto a lo que me dice, pues ciertamente es un cambio de rumbo de todo lo que ha sido la gestión de los 100 años y pico anteriores. Es verdad que se ponen unas bases, creo que hay una directriz cuando se trata de gestión pública, tiene que haber una directriz, una idea clara de lo que se quiere hacer y hacia dónde se quiere llegar y poner los medios acordes con ello, y creo que eso sí tiene muy claro en esa década, en esa 10-15 primeros años, sobre todo con la dirección de Francisco López, ¿no? y un poco el legado que deja después. Y yo creo que a día de hoy todo lo que ha venido después un poco es heredero de eso. Tenemos la Orquesta de Córdoba, el coro, bueno, cambió de tal, pero tenemos el coro y otros coros en la ciudad de los que se surte el propio teatro, como el coro Cirjá, sobre todo. Está el Festival de la Guitarra también, está como Poética. Ha habido altos y bajos. Yo creo que la candidatura para la capitalidad cultural de 2016 unió muchas sensibilidades culturales y políticas de distintos signos y fue un revulsivo, tan revulsivo como la caída y el impacto que supuso el que no saliera eso adelante, porque prácticamente después hubo un gran bajonazo, hablando mal y pronto, ¿no? En cuanto a eso. Y yo creo que incluso hoy día somos herederos un poco de esa estrategia cultural, de alguna manera, que se lleva un poco por inercia. Y creo que a futuro haría falta un poco rediseñarlo y elaborar unas líneas de actuación que no sean solo navegar sobre lo que viene, porque el Festival de la Guitarra hay que darle un revulsivo o meterle mano si no se quiere, porque en mi opinión están como muriendo de éxito. La Orquesta de Córdoba se deja en función de la Orquesta de Córdoba muchas programaciones musicales cuando hay otras opciones también, aparte de la propia orquesta. No sé, yo creo que hay en ese sentido que compaginar las otras cosas. Estoy de acuerdo con Juan Miguel cuando dice los altibajos que yo creo que son inherentes a todo esto, pero solo hay que mirar otros teatros públicos de la zona, el Villa Marta de Jerez, el Teatro Cervantes de Málaga, teatros parecidos, pero sí es verdad que navegamos sobre el mismo barco y a veces da la sensación un poco que va a la deriva. Recuerdo ahora que prácticamente el equipo de trabajadores del INMAE o del Gran Teatro en su día prácticamente no ha cambiado en gran número, ¿no? Y sin embargo ahora son 3 teatros más, está la Serquía, el Góngora, etcétera, que gestionar al mismo tiempo, ¿no? Y una cosa que me dijo uno que entrevisté para hacer esta investigación, el Gran Teatro no puede ser un salón de actos de la ciudad,
por muy bien que quede hacer las cosas en el Gran Teatro tiene esa dimensión que decía antes de prestigio, que no todo vale para el Gran Teatro. El Gran Teatro tiene que seguir siendo marcando de ese. Lo digo porque se han visto cosas que cuando ven el Gran Teatro dicen, esto aquí como que no. Y no lo digo porque no tengan su valor educativo, cultural o ciudadano, pero no puede convertirse en un mero salón de actos de la ciudad. Para eso hay muchas otras salas en la ciudad. El propio IMAE las tiene, ¿no? Estoy de acuerdo, además tú y yo lo hemos hablado esto también, efectivamente. Bueno, si alguien quiere hacerle una pregunta, ¿tienes? Sí, buenas noches. En primer lugar, felicitar a la Federación de Peñas por este acto y porque veo que está trabajando por la cultura. Espero que no pare de trabajar por la cultura. Felicitar a los ponentes. Me ha servido enormemente el conocimiento que hoy he recibido del Gran Teatro. Había un apartado que me voy a ceñir, el de la anécdota, para no ocupar mucho espacio para los demás compañeros que quieran participar. Yo viví una anécdota en el Gran Teatro para los aficionados al fútbol. Estaba viendo el cine y no sé cómo, en aquella época no había móviles, no había teléfonos, pero salió la noticia que el Córdoba le ganó al Huelva y subió a Primera División. Y el teatro se rompió, se paró el cine y eso fue tremendamente. Esa es una anécdota que yo viví en el Gran Teatro, aparte de muchas más de cine. Gracias. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Felicidades a la Federación por el acto organizado. Como ha dicho don Herminio anteriormente, se creó una compañía lírica aquí en el Gran Teatro, ¿no? Fija, ¿no? Cuando se inició en el año 70, que se había fundado una compañía lírica aquí en el Gran Teatro de Córdoba. ¿No ha dicho usted esto antes? No, yo creo que no, Jesús. No sé si te estás refiriendo efectivamente. La pregunta es la siguiente. ¿Habría posibilidad en Córdoba, en el Gran Teatro, de montar una compañía lírica fija que fuera de Córdoba y otra de danza que fuera de Córdoba? Como está la orquesta o la orquesta de Córdoba. Eso le daría muchísimo prestigio a la ciudad. Porque, por ejemplo, en Valladolid existe, en el Teatro Calderón tiene su propia compañía lírica que organizan zarzuela a cada momento, como bien se dice, ¿no? ¿Habría posibilidad en Córdoba de montar una compañía lírica fija? Porque yo creo que material en el conservatorio hay, ¿no? De grandes cantantes, profesionales, ¿no? Yo creo que... Claro, no sé si la pregunta va dirigida a ustedes, porque responsables lógicamente no lo son. Pero la pregunta es, ¿habría posibilidad en Córdoba de montar una compañía lírica fija? Sí, eso sí lo he entendido bien. Bueno, posibilidades hay de todo tipo, ¿no? Eso depende de la voluntad que se tenga. Yo no puedo responder a esa pregunta, porque yo no tengo, ahora mismo soy un personaje jubilado que está en su casa y no sé si se puede hacer o no. Que se pudiera hacer, que tuviera el Gran Teatro una compañía fija lírica, depende de dos cosas, de una voluntad de hacerlo y de una respuesta del público. Si el público no responde, no tenemos compañía ni nada, ¿no? Puedo decir ahora una cosa. Entonces, yo creo que eso iría por ahí. Yo no puedo responder a eso ahora mismo. Lo que sí puedo decir es que, hombre, fija no, pero tuvo un coro, pero fija no creo yo que sea posible en estos momentos, dependiendo de la respuesta del público. Pero, en fin, de vez en cuando trae el Gran Teatro alguna obra lírica, ¿no? Últimamente alguna. El día 15 de diciembre puede ver Doña Francisquita en el Gran Teatro, ¿no? Entonces, está programado para que trae la zarzuela. Entonces, bueno, pero compañía propia, yo no sé, habría que preguntárselo a los políticos en estos momentos que tienen responsabilidad. Mire, si me permite, José Amador, en su conferencia estupenda, ha dicho una cosa que era la realidad de lo que pasaba en Córdoba en los años 50-60, y era que se contrataba compañías como por ejemplo la de los Asas Líricos, la de Esteban Astarloa,
y eran compañías que ni siquiera eran de gente fija, lo ha dicho muy bien. Si un cantante estaba en una, si le llamaban de otra, porque tenían que comer, pues iban con la... En fin, que no existía, salvo el Teatro Real y el Liceo de Barcelona, los teatros de provincia, eso no lo podían costear. Entonces, la fórmula es la que se hizo aquí en el año, estos años 80 finales, 90, que era tener todos los miembros por separado, que era tener un coro, se llamaba coro titular del Gran Teatro, que cobraban cuando había una parte de dinero, iba a pagarle a los miembros del coro, había una orquesta, después se contrataban cantantes solistas que podían ser de fuera o también cordobeses, y eso es lo que se llama una producción propia. Mantener una compañía lírica tendría sentido, primero que eso cuesta mucho dinero, pero tendría sentido si aquí hubiera una actividad lírica continua, pero es que la ciudad no tiene capacidad ni siquiera económica para absorber eso. Y le voy a poner un dato. Fíjese, todas las óperas que se han puesto desde la recuperación, desde la municipalización del teatro, todas van desde Gluck, Mozart, del siglo XIX, o sea, ópera romántica italiana, Verdi, Puccini, etc. Cuando se han puesto algunas, y José Amador lo sabe, se ha hecho algún experimento de intentar poner alguna ópera del siglo XX, ha sido un fracaso de taquilla. Es decir, hay público, pero hay que medir muy bien el público hasta dónde llega. Entonces, la zarzuela sí se vende. Bueno, yo creo, Jesús, que en el fondo aquí hubo una cosa que era una cosa intermedia, creo que venía desde el pueblo, que era la Asociación Lírica Cordobesa, en la cual estuvo mi padre, que además también trabajaba en el Gran Teatro, y se programaban semanas líricas que durante muchos años y con mucho éxito. Y además en esa obra participaba gente de Córdoba. Por ejemplo, pues va a cantar aquí el coro el Real Centro Filarmónico. O yo toqué en varias zarzuelas. Las piezas de rondalla, cuando había piezas de rondalla. Pero eso era una cosa que venía desde fuera, desde lo que es la sociedad civil, y bueno, que en realidad gran parte de las actividades culturales que se realizan en la ciudad, no todas tienen que provenir de lo público, creo yo que deben de provenir de la propia sociedad y proponer a lo público e intentar implicar a lo público. Pero yo creo que ahora mismo no hay capacidad para mantener una fija. A lo mejor en Valladolid sí, pero porque Valladolid es otra ciudad que no es Córdoba. Pero no hay... Todo se andará. Vamos a decir, la propia Asociación Lírica Cordobesa necesitó de mucho apoyo público. Claro. Necesitó de mucho apoyo público, también privado, es verdad, había apoyo privado. Y la propia Orquesta de Córdoba se cedía, muchas veces sí, el Gran Teatro. Porque al principio se traía orquesta, que la dirigía el maestro Moya, me acuerdo perfectamente, que en paz descanse el pobre, que el otro día estuve viendo yo una cosa de él en mi casa. Pero luego era la Orquesta de Córdoba y la dirigía el maestro Moya, ¿no? Y generalmente la compañía que venía era la de Miguel de Alonso, Paloma Mairán, una fantástica compañía que además hacía esto que ya no se hace, de hacer una zarzuela por la tarde, otra por la noche y al día siguiente dos. Pero tú te acordarás que así fue durante muchos años, desde que se creó en 1986, que fue la primera, con esa fórmula que dice Rafa. Y sin embargo, enlazando con lo que ustedes decían, fíjese que las últimas semanas líricas, que las seguían llamando así, ya no eran tantos títulos, era un gran título, una gala. Y era una gala. ¿Por qué? Porque era muy difícil el concitar presencia de tanto público y después el montaje. Claro, porque lo otro era un poco de empaquetado. Además, la organización y contratación eran muy complicados y cada vez había menos gente que se dedicaba al mundo de la zarzuela. Probablemente no estoy hablando por falta de público, sino a lo mejor por falta de apoyo a los músicos que se dedicaban en la villa, generalmente. Estoy hablando en Madrid, que son las compañías que luego bajan aquí. Bueno. Ciertamente es que ahora la zarzuela hay una compañía, creo que solamente es la que hace. No, la zarzuela tendría su público. Lo que ocurre es que en aquella época, esta gente que era muy benemérita de la Asociación Lírica Cordobesa, que hacían un esfuerzo enorme por sacar esto, estuvieron 21 años, hasta que un día Cajasur, que era su principal mecenas, en el cambio ese que hubo en la entidad, pues dijo, esto se acabó. Claro, y con la taquilla no era suficiente para mantener eso, entonces se fue al traste. Cuando el presidente de la asociación que montaba en septiembre, octubre alguna representación de zarzuela,
venía a pedir ayuda al ayuntamiento, yo intentaba ayudarle, le ayudaba, claro, no todo lo que ellos querían, pero le ayudaba bastante. Y siempre yo les decía que eran los últimos románticos. Porque es que, bueno, haciendo también referencia al título de la ópera, ¿no? De la zarzuela. El último romántico. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues voy a pedirle a Juan que cierre el acto, porque para eso es el presidente de la Asociación de Peñas. Yo sé que me está mirando con mala cara, pero... Bueno, buenas noches. Un ejemplo muy bueno de que me gusta dejar a mi directiva trabajar por su cuenta es que le había dicho que no iba a hablar hoy, y fíjate, en el caso que me ha hecho, ¿no? Un ejemplo básico. Bueno, pues ha sido un placer contar con este elenco, con José, que no lo conocía, con Juan Miguel, que lo conozco de hace un tiempo, y con Herminio, que lo conocí hace mucho y nos hemos vuelto a reencontrar. Es un placer encontrar a personas que saben tanto de un tema, que nos hablen, que nos enseñen, y qué pena que esto no pase más veces. O sea, que estos coloquios o esta historia que nos han contado hoy de este tema o de otros en esta ciudad no se repitan más tiempo, y que afortunadamente la Federación de Peñas está apostando por la cultura y hemos sido capaces de juntarlos a ellos, de estar hoy un rato explicando cosas y aprendiendo. Y ya digo, qué pena que esto no pase más veces, y ya que tenemos aquí a los políticos, que no sea el ayuntamiento o diputación que impulse más la cultura en esta ciudad, que aunque lo hace más falta, y menos más que tenemos ahora a Juan Miguel al mando, que nos tiene que impulsar. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en otra.